Mi nombre es Carmen Vázquez, y después de 27 años guardando un secreto familiar, todo cambió durante una acalorada discusión en la cocina de mi casa en Ciudad de México. Mi hijo Miguel, de 30 años, frustrado porque me había opuesto a prestarle dinero para otro de sus negocios fallidos, me lanzó las palabras que siempre había temido escuchar. «Tú ni siquiera eres mi verdadera madre», gritó, con los ojos encendidos de rabia. Papá me lo contó antes de morir. Dijo que nunca fuiste mi madre biológica. El silencio que siguió fue absoluto. La cocina, normalmente llena del aroma de chile y cilantro, parecía haberse quedado sin aire. Miguel me miraba con una mezcla de triunfo y desafío, convencido de que había revelado el secreto que explicaba por qué yo, a sus 55 años, me negaba a seguir financiando sus proyectos impulsivos. «Tienes razón, Miguel», respondí finalmente, con una calma que ni yo misma esperaba. «No soy tu madre biológica, pero la verdad es mucho más complicada de lo que tu padre te hizo creer. Hoy, 2 años después de aquella confrontación, nuestra relación ha cambiado de maneras que ninguno de los dos hubiéramos imaginado. La verdad completa, no la versión incompleta que mi difunto esposo Eduardo le contó en su lecho de muerte, transformó no solo la percepción que Miguel tenía de su origen, sino también la comprensión de su lugar en nuestra familia y el significado real del amor maternal. Antes de contarles cómo esta revelación cambió para siempre nuestra dinámica familiar, dale me gusta y suscríbete para escuchar cómo una madre mexicana de 55 años enfrentó la mentira más dolorosa y descubrió que algunas verdades, aunque llegan tarde, tienen el poder de sanar heridas que llevan décadas abiertas. Crecer en una familia tradicional de Guadalajara, en los años 70, significaba entender que el matrimonio y la maternidad no eran opciones, sino expectativas incuestionables. Mis padres, Raúl y Dolores Vázquez, habían construido su vida alrededor de valores conservadores, donde el honor familiar y las apariencias eran casi tan importantes como la fe católica que practicábamos con devoción cada domingo. Desde niña, me habían inculcado que mi destino era convertirme en esposa y madre, idealmente después de completar alguna educación que me hiciera más atractiva para un buen matrimonio. Aunque mostré aptitud para los estudios y soñaba con convertirme en médica, inspirada por una tía que había desafiado las convenciones para estudiar enfermería, estas ambiciones eran consideradas pasatiempos hasta que encontrara un marido adecuado. A los 18 años, mientras estudiaba mi primer año de medicina en la Universidad de Guadalajara, un logro que había conseguido tras largas negociaciones con mis padres, conocí a Eduardo Mendoza durante una fiesta familiar. Él tenía 26 años, era ingeniero recién graduado de una prestigiosa universidad en la capital y provenía de una familia respetada con conexiones políticas importantes. Desde la perspectiva de mis padres, representaba exactamente el tipo de partido que habían imaginado para mí. Nuestro noviazgo fue breve y tradicional, siempre acompañados por algún familiar durante nuestras salidas y con conversaciones supervisadas en la sala de mis padres. Eduardo era carismático, ambicioso, y mostraba el tipo de confianza que viene de una vida sin grandes obstáculos. Me sentí halagada por su atención y, siendo honesta conmigo misma, también vi en él una posible vía para escapar de las restricciones de mi hogar paterno. Cuando propuso matrimonio 6 meses después de conocernos, acepté con una mezcla de entusiasmo juvenil y resignación práctica. Aunque parte de mí deseaba continuar mis estudios, la presión familiar y social para aceptar lo que todos consideraban una propuesta excepcional era abrumadora. «Carmen, no todas las muchachas tienen esta suerte», me recordaba constantemente mi madre mientras preparábamos el matrimonio. «Eduardo es un buen hombre, de buena familia, con carrera. ¿Qué más podrías pedir?» Nos casamos en una elaborada ceremonia, que fue más una celebración de la unión de 2 familias respetables que una expresión de amor profundo entre 2 personas que apenas se conocían. Inmediatamente después de la boda, nos mudamos a Ciudad de México, donde Eduardo había asegurado una posición prometedora en una empresa constructora, con vínculos gubernamentales. El cambio de la vida provincial de Guadalajara a la inmensidad caótica del Distrito Federal fue tan abrupto como el paso de ser hija a esposa. Abandoné mis estudios de medicina, como era la expectativa no negociable de Eduardo y ambas familias, y me dediqué a establecer nuestro hogar en un apartamento en la Colonia Condesa, que los padres de Eduardo habían ayudado a financiar.
Los primeros meses de matrimonio revelaron diferencias fundamentales en nuestras personalidades y expectativas. Eduardo, criado en un hogar donde el padre era la autoridad incuestionable, esperaba una esposa sumisa que se ocupara exclusivamente del hogar y, eventualmente, de los hijos que planeaba tener pronto. Mi educación había sido similarmente tradicional, pero mis breves estudios universitarios habían despertado anhelos de independencia e intereses intelectuales que resultaban incómodos en la dinámica que Eduardo esperaba establecer. ¿Para qué necesitas leer esos libros de medicina?, preguntaba con desdén cuando me encontraba revisando mis antiguos textos universitarios. Eso ya no te sirve para nada. Mejor aprende a cocinar como la madre de Antonio, que hace un mole que es para morirse. Gradualmente, aprendí a ocultar mis intereses y a mostrar la versión de mí misma que Eduardo y nuestro círculo social esperaban ver. La presión para tener hijos comenzó casi inmediatamente después de la boda, con preguntas apenas veladas de familiares y amigos sobre cuándo daríamos la buena noticia. Sin embargo, después de 2 años de matrimonio, no había señales de embarazo a pesar de no utilizar ningún método anticonceptivo. Las visitas a médicos comenzaron discretamente, primero con ginecólogos que me examinaron exhaustivamente, luego con especialistas que evaluaron a Eduardo cuando mi salud reproductiva parecía normal. El diagnóstico, cuando finalmente llegó, fue devastador en el contexto de una sociedad donde la fertilidad era considerada esencial para la identidad masculina y femenina. Eduardo presentaba una condición que hacía extremadamente improbable que pudiera concebir hijos naturalmente. La noticia, entregada en el estéril consultorio de un urólogo, cayó sobre nosotros con el peso de una sentencia. La reacción de Eduardo fue una combinación de negación pública y resentimiento privado. Ante familiares y amigos, insistía en que simplemente no era el momento adecuado, o que estábamos disfrutando nuestro tiempo como pareja. En la intimidad de nuestro hogar, sin embargo, su frustración se manifestaba en silencios prolongados, consumo creciente de alcohol y, ocasionalmente, comentarios crueles dirigidos hacia mí, como si de alguna manera yo fuera responsable de su condición. «¿De qué sirve una mujer que no puede darme hijos?», murmuró una noche, después de varias copas, pensando quizá que yo dormía. La frase, aunque nunca repetida sobrio, reveló la profunda herida que la infertilidad había creado en su sentido de masculinidad y propósito. Fue durante este periodo difícil, aproximadamente 3 años después de nuestra boda, cuando la vida de Lucía, la hermana menor de Eduardo, comenzó a intersecarse más significativamente con la nuestra. Lucía tenía entonces 22 años, estudiaba Derecho y representaba todo lo que yo había renunciado a ser: independiente, educada y aparentemente libre de las expectativas tradicionales que habían definido mi propio camino. Nuestra relación, inicialmente cordial pero distante, se transformó gradualmente en una amistad genuina. En Lucía encontré no solo una cuñada, sino una confidente con quien podía compartir pensamientos e intereses que había aprendido a no expresar frente a Eduardo o sus padres. Ella, a su vez, parecía valorar tener una hermana mayor que, a pesar de haber seguido un camino más convencional, entendía sus ambiciones y frustraciones. La tragedia que cambiaría permanentemente el curso de nuestras vidas comenzó a desarrollarse de manera tan gradual que al principio no reconocimos su gravedad. Lucía, siempre vibrante y sociable, comenzó a mostrarse inusualmente reservada durante las reuniones familiares. Perdió peso, desarrolló ojeras persistentes y se excusaba frecuentemente de compromisos que antes habría atendido sin falta. Cuando finalmente me confió lo que estaba sucediendo, estábamos solas en mi apartamento durante una tarde de marzo. Eduardo había viajado por trabajo y Lucía había pedido verme con urgencia. «Estoy embarazada», me dijo sin preámbulos, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos oscuros. «Y el padre no puede saber. Nadie puede saber». En los minutos siguientes, la historia emergió entre sollozos. Lucía había tenido una breve relación con un profesor casado de su facultad. El hombre, considerablemente mayor y con una posición de poder, había dejado claro que no abandonaría a su familia y que cualquier escándalo resultaría en consecuencias devastadoras para la carrera académica de Lucía. «No puedo tenerlo, Carmen», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Pero tampoco sé cómo... no sé a dónde ir ni qué hacer». El México de los años 80 ofrecía pocas opciones para una mujer soltera en la situación de Lucía. El aborto era ilegal y peligroso,
La maternidad fuera del matrimonio acarreaba un estigma social severo, y las consecuencias para su educación y futuro profesional serían prácticamente insalvables dado el conservadurismo de nuestra familia y círculo social. Fue en ese momento, sentada en mi sala con mi cuñada destrozada ante mí, cuando una idea comenzó a formarse. Una solución que parecía simultáneamente imposible y perfectamente lógica. ¿Y si nosotros criáramos al bebé? Las palabras salieron casi sin pensarlas. Eduardo y yo podríamos adoptarlo legalmente. Ante el mundo, sería nuestro hijo. La proposición quedó suspendida entre nosotras, su enormidad llenando el espacio como un tercer presencia. Lucía me miró con una mezcla de confusión, escepticismo y, finalmente, un destello de esperanza. ¿Hablas en serio? ¿Crees que Eduardo aceptaría? La pregunta era válida y complicada. Mi esposo deseaba desesperadamente tener un hijo, y la adopción formal era una opción que habíamos discutido vagamente, pero que él había resistido, preocupado por criar al hijo de un desconocido, y por cómo sería percibido por su familia y colegas. «Déjame hablar con él», respondí, con más confianza de la que realmente sentía. «Creo que podría funcionar. El bebé seguiría en la familia, tendría nuestro apellido, y tú podrías seguir con tus estudios y tu vida». Esa noche, mientras esperaba el regreso de Eduardo, ensayé mentalmente diferentes aproximaciones a la conversación. Cuando finalmente llegó, cansado después de un largo día, decidí abordar el tema directamente. «Eduardo, Lucía vino hoy. Está embarazada». La noticia impactó a mi esposo como esperaba, con incredulidad seguida rápidamente por indignación. ¿Embarazada? ¿De quién? ¿Cómo pudo ser tan irresponsable? Anticipando esta reacción, continué antes de que su indignación pudiera solidificarse en rechazo. El padre no está en el panorama. Ella está considerando opciones peligrosas. Pero se me ocurrió algo. ¿Y si adoptamos al bebé? Sería nuestro hijo legalmente, con tu apellido. Nadie fuera de nosotros tres necesita saber la verdad. La proposición detuvo a Eduardo en seco. Lo vi procesar la información, sus emociones cambiando visiblemente mientras consideraba las implicaciones. La idea de un hijo que compartiría su sangre, aunque no sus genes directos, era poderosa. ¿Lucía está de acuerdo con esto?, preguntó finalmente. Cree que podría ser la mejor solución. Ella puede continuar sus estudios. El bebé tendrá una familia estable. Y nosotros... Dejé que la frase quedara sin terminar, permitiendo que él completara el pensamiento. Tendríamos un hijo, concluyó en voz baja. Los meses siguientes fueron un elaborado ejercicio de engaño y planificación. Acordamos que Lucía se mudaría temporalmente a Monterrey con una tía distante, supuestamente para realizar un semestre de intercambio universitario. Mientras tanto, comencé a usar ropa holgada y a limitar mis apariciones sociales, creando la ilusión de un embarazo que todos nuestros conocidos habían estado esperando durante años. Eduardo informó con orgullo a sus padres sobre nuestra bendición, recibiendo felicitaciones que contenían un evidente alivio por la confirmación tardía de su virilidad. Mis propios padres, igualmente engañados, comenzaron a enviar regalos y consejos desde Guadalajara, emocionados de que finalmente me estuviera convirtiendo en la madre que siempre habían esperado que fuera. Mantuvimos correspondencia regular con Lucía, planeando cuidadosamente cada detalle del nacimiento y la transición. El parto ocurriría en un hospital privado en Monterrey, con documentos preparados de antemano para registrar al bebé inmediatamente como hijo de Eduardo y mío. Lucía regresaría a Ciudad de México semanas después, aparentemente para conocer a su nuevo sobrino, completando la elaborada ficción que habíamos construido. El plan, meticulosamente orquestado, procedió con una precisión que en retrospectiva parece casi milagrosa, dado el número de personas que podrían haber descubierto la verdad. El 15 de octubre de 1989 recibimos la llamada. Lucía había dado a luz un varón saludable. Eduardo y yo viajamos inmediatamente a Monterrey, donde nos presentamos en el hospital como los orgullosos padres recién llegados de la capital. Ver a Miguel por primera vez, pequeño, perfecto, con el cabello negro característico de la familia Mendoza, fue un momento de claridad emocional que no había anticipado. Mientras lo sostenía en mis brazos, con Lucía observándonos desde la cama del hospital con una mezcla de alivio y dolor apenas disimulado, supe que haría cualquier cosa para proteger a este niño. «Es hermoso», susurré, las lágrimas fluyendo libremente.
No eran lágrimas falsas para mantener nuestra coartada, sino una respuesta genuina al peso del momento y la responsabilidad que acababa de asumir. La expresión de Eduardo al sostener a Miguel por primera vez reveló una transformación similar. Cualquier duda o reserva que pudiera haber albergado sobre nuestro plan se disolvió visiblemente ante la realidad tangible del bebé, un bebé que, para todos los efectos legales y sociales, era ahora su hijo. El regreso a Ciudad de México con nuestro recién nacido fue recibido con la celebración y atención que habíamos anticipado. Familiares y amigos se apresuraron a conocer al pequeño Miguel Mendoza Vázquez, comentando inevitablemente sobre su parecido con Eduardo o conmigo, viendo conexiones genéticas donde solo existían coincidencias familiares indirectas. Los primeros meses de maternidad fueron una mezcla vertiginosa de alegría genuina, culpabilidad ocasional y adaptación constante. Aunque había aceptado este papel voluntariamente, la realidad de criar a un recién nacido, las noches sin dormir, la atención constante requerida, la reestructuración completa de mi identidad alrededor de la maternidad, fue más desafiante de lo que había imaginado. Eduardo, para mi sorpresa, asumió su papel de padre con un entusiasmo que transformó nuestra dinámica matrimonial. El hombre distante y ocasionalmente amargado de los años anteriores dio paso a un padre orgulloso y presente, que parecía encontrar nuevo propósito en su rol paternal. Incluso comenzó a hablar de Miguel como mi hijo, con un énfasis que, aunque imperceptible para otros, me recordaba constantemente el origen de nuestra situación y su necesidad de afirmar una conexión que temía no era completamente suya. Lucía regresó a Ciudad de México 3 meses después del nacimiento, habiendo completado su semestre de intercambio y aparentemente lista para reanudar sus estudios. Su primera visita a nuestro hogar para conocer a su sobrino fue una experiencia surrealista para los 3 adultos involucrados en nuestro secreto. Observarla sostener a Miguel, susurrándole suavemente mientras Eduardo y yo manteníamos conversaciones normales con los visitantes presentes, fue uno de los momentos más complejos emocionalmente que había experimentado. La expresión en sus ojos mientras miraba a su hijo biológico, ahora legalmente mi hijo, contenía un universo de emociones que solo yo parecía capaz de reconocer completamente. En los meses y años siguientes, Lucía mantuvo una presencia constante, pero cuidadosamente medida en la vida de Miguel. Como su tía, podía mostrar un interés natural en su desarrollo y compartir momentos importantes sin despertar sospechas. Se convirtió en una visitante regular en nuestro hogar, trayendo regalos para ocasiones especiales y ocasionalmente ofreciéndose a cuidarlo, creando una relación que, aunque fundamentada en una mentira, contenía un afecto genuino y significativo. Eduardo observaba esta dinámica con una mezcla de aprobación y ocasional inquietud. Lucía parece muy apegada a Miguel, comentó una vez, después de que ella había pasado todo un sábado jugando con nuestro hijo de 3 años en el parque cercano. Es natural, respondí cuidadosamente. Es su único sobrino, y siempre han tenido una conexión especial. La relación entre Lucía y yo evolucionó hacia algo más complejo que una simple amistad o parentesco político. Éramos cómplices en un secreto monumental, comadres de un niño que oficialmente pertenecía solo a mí, y eventualmente, confidentes en aspectos de la maternidad que ninguna otra persona podía comprender completamente. Durante una tarde particularmente memorable, cuando Miguel tenía aproximadamente 5 años, Lucía me confesó entre lágrimas que a veces se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Cuando lo veo aprender algo nuevo, o cuando se ríe de esa manera tan particular suya, me pregunto cómo sería criarlo yo misma, admitió en voz baja, asegurándose de que estábamos completamente solas. Pero luego veo la vida que tiene contigo y Eduardo, la estabilidad y las oportunidades que nunca podría haberle dado siendo madre soltera, y sé que hicimos lo correcto. Siempre será tu hijo también, le aseguré, tomando sus manos entre las mías, solo que de una manera diferente. Y algún día, cuando sea adulto y pueda entenderlo, quizás podamos contarle la verdad. Esta conversación estableció un patrón que repetiríamos a lo largo de los años. Momentos de vulnerabilidad seguidos por reafirmaciones de nuestro acuerdo original. A medida que Miguel crecía, desarrollando su propia personalidad y enfrentando los hitos normales de la infancia y adolescencia, Lucía y yo negociamos silenciosamente nuestros roles respectivos, encontrando un equilibrio que permitía a ambas participar en su vida sin comprometer el secreto que habíamos jurado mantener.
La dinámica familiar se complicó aún más cuando Lucía eventualmente se casó con Javier, un abogado que había conocido durante sus estudios. La boda, celebrada cuando Miguel tenía 7 años, planteó nuevas preguntas sobre cuánto revelar y a quién. Después de considerable deliberación, Lucía decidió contarle la verdad a Javier antes del matrimonio, reconociendo que un secreto de tal magnitud podría eventualmente socavar su relación. Para mi sorpresa y alivio, Javier respondió con comprensión y discreción, comprometiéndose a respetar la decisión que habíamos tomado años atrás y a mantener la ficción que habíamos construido tan cuidadosamente. A medida que Miguel crecía, comencé a notar rasgos y maneras que eran indiscutiblemente similares a los de Lucía. Su inclinación hacia la lectura, ciertos gestos al hablar, incluso la forma particular en que fruncía el ceño cuando estaba concentrado. Estas similitudes, aparentemente inocuas para observadores externos que las atribuían a la influencia familiar general, me provocaban una mezcla de ternura y ansiedad, preguntándome si algún día resultarían lo suficientemente evidentes como para generar preguntas incómodas. Eduardo, mientras tanto, parecía haberse convencido casi completamente de nuestra historia fabricada. Con el paso de los años, raramente mencionaba los orígenes reales de Miguel, refiriéndose a él sin calificación como «mi hijo», y ocasionalmente incluso señalando supuestos parecidos físicos que eran producto de su imaginación o coincidencias familiares indirectas. «Tiene mis ojos», comentó orgullosamente durante la fiesta del 10º cumpleaños de Miguel, mientras observábamos al niño jugar con sus primos. Y definitivamente heredó mi cabeza para los números. Estas declaraciones, aunque fundamentalmente falsas, reflejaban una verdad emocional. Eduardo había llegado a ver a Miguel genuinamente como su hijo en todos los sentidos que importaban. El lazo entre ellos, forjado a través de años de experiencias compartidas, disciplina, enseñanzas y afecto, era tan real como cualquier conexión biológica podría haber sido. Mi propia relación con Miguel florecía de maneras que nunca hubiera podido anticipar cuando accedí al plan original. La maternidad, que había asumido inicialmente como una solución práctica a múltiples problemas, se había convertido en el aspecto central y más gratificante de mi identidad. Amaba a este niño con una ferocidad que trascendía cualquier consideración sobre sus orígenes biológicos y me dediqué completamente a crear para él una infancia estable, segura y enriquecedora. Sin embargo, a medida que Miguel entraba en la adolescencia, comenzaron a surgir tensiones que desafiarían nuestra elaborada construcción familiar. Como muchos adolescentes, Miguel comenzó a cuestionar la autoridad y las reglas, a probar límites y, ocasionalmente, a expresar sentimientos de alienación o incomprensión que resonaban con una intensidad particular, dada nuestra situación única. «¡No me entiendes!», gritó durante una discusión particularmente acalorada sobre permisos para salir con amigos. «A veces siento que ni siquiera me conoces». Estas palabras, aunque típicas de conflictos adolescentes, me provocaban un miedo específico que otros padres no compartían, el temor de que, en algún nivel inconsciente, Miguel pudiera estar percibiendo la verdad que habíamos ocultado tan cuidadosamente. Los años de adolescencia de Miguel coincidieron con cambios significativos en nuestras circunstancias familiares. Eduardo, cuya carrera había prosperado constantemente durante los primeros años de nuestro matrimonio, enfrentó reveses profesionales importantes después de un cambio en el gobierno que afectó a muchos en su industria. El estrés financiero y la inseguridad resultantes exacerbaron tensiones latentes en nuestra relación matrimonial, que había persistido más por hábito y compromiso compartido hacia Miguel que por una conexión emocional genuina. Lucía, mientras tanto, había construido una vida aparentemente satisfactoria con Javier. Tuvieron 2 hijas propias, convirtiendo a Miguel en primo de niñas que, sin su conocimiento, eran realmente sus medio hermanas. Esta dinámica creaba situaciones ocasionalmente incómodas, como cuando alguien comentaba sobre el fuerte parecido familiar entre Miguel y las hijas de Lucía, observaciones que causaban momentos de tensión sutil entre los adultos conscientes del secreto. Cuando Miguel cumplió 18 años y se preparaba para ingresar a la universidad, nuestro secreto había permanecido intacto durante casi 2 décadas. El joven que había criado como mi hijo se había convertido en un adulto inteligente, a veces impetuoso, con ambiciones claras pero ejecución inconsistente.
un patrón que reconocía dolorosamente del padre biológico que nunca conoció. Fue durante este periodo de transición a la adultez cuando Eduardo y yo comenzamos a discutir seriamente la posibilidad de revelarle a Miguel la verdad sobre sus orígenes. Estas conversaciones, iniciadas cautelosamente por mí, encontraron resistencia inmediata de mi esposo. ¿Por qué perturbar su vida con esto ahora?, argumentó Eduardo. Somos sus padres en todas las formas que importan. Revelar esto solo crearía confusión y resentimiento innecesarios. Lucía, cuando consulté su opinión en privado, mostró más apertura a la idea de eventualmente compartir la verdad, aunque con considerable aprensión. Parte de mí ha esperado este momento durante años, confesó. Pero también me aterroriza. ¿Qué pensará de mí? ¿Me odiará por haberlo abandonado? Estas deliberaciones quedaron sin resolver cuando Eduardo fue diagnosticado con cáncer de páncreas, una enfermedad que progresó con la velocidad devastadora característica de esta condición particular. Los siguientes 18 meses fueron consumidos por tratamientos, esperanzas breves seguidas de recaídas, y finalmente, la aceptación reluctante de que el tiempo de Eduardo era limitado. Durante este periodo doloroso, la relación entre Eduardo y Miguel, que había atravesado las turbulencias típicas de la adolescencia tardía, se fortaleció significativamente. Miguel pospuso planes de estudiar en el extranjero para permanecer cerca, ayudando con citas médicas y proporcionando apoyo emocional durante los días cada vez más difíciles de su padre. Lo que no supe entonces, lo que solo descubriría años después durante aquella confrontación en nuestra cocina, fue que Eduardo había usado sus últimos meses para plantar una versión parcial y distorsionada de la verdad en la mente de nuestro hijo. No le había revelado que Lucía era su madre biológica, sino simplemente que yo no lo era, una media verdad calculada para mantener su propia imagen paterna intacta, mientras sembraba dudas sobre mi rol y legitimidad. Eduardo falleció cuando Miguel tenía 22 años, dejándome viuda a los 47. Los años siguientes transcurrieron en un limbo emocional, mientras ambos procesábamos nuestra pérdida y reconfigurábamos nuestra relación sin la presencia mediadora de Eduardo. Miguel completó sus estudios universitarios, aunque con resultados menos distinguidos de lo que su inteligencia natural sugería posible, y comenzó a navegar la vida adulta con una serie de trabajos y empresas caracterizadas más por entusiasmo inicial que por perseverancia. Nuestra relación durante este periodo fue generalmente cercana, pero ocasionalmente tensa, particularmente cuando surgían cuestiones financieras. Habiendo heredado una suma considerable del seguro de vida de Eduardo, me encontré repetidamente en la posición de evaluar solicitudes de Miguel para inversiones en diversos proyectos comerciales, restaurantes, importaciones, aplicaciones digitales, que invariablemente comenzaban con gran promesa y terminaban en pérdidas significativas. Fue precisamente una de estas discusiones financieras la que finalmente detonó la confrontación que había temido durante casi 3 décadas. A los 30 años, Miguel había propuesto otro negocio, una cafetería especializada que requería una inversión inicial sustancial, y reaccionó con indignación cuando expresé escepticismo basado en sus experiencias anteriores. «Tú ni siquiera eres mi verdadera madre». Las palabras, lanzadas en un momento de frustración, cayeron entre nosotros como una bomba que había estado esperando detonar durante 27 años. El momento de verdad había llegado, aunque no de la manera que hubiera elegido. Mientras observaba la expresión desafiante de Miguel, supe que había llegado el momento de revelar no solo mi verdad, sino la historia completa que había permanecido oculta durante toda su vida. «Tienes razón, Miguel», respondí con calma. «No soy tu madre biológica, pero la verdad es mucho más complicada de lo que tu padre te hizo creer». «¿Qué quieres decir con más complicada?», preguntó Miguel, su ira inicial transformándose visiblemente en confusión. Su postura, antes desafiante, ahora revelaba incertidumbre mientras procesaba mi respuesta inesperadamente tranquila. Lo invité a sentarse a la mesa de la cocina, ese espacio que había sido testigo de tantos momentos familiares a lo largo de los años, cumpleaños celebrados, tareas escolares supervisadas, discusiones adolescentes, y ahora, finalmente, la revelación de un secreto guardado durante 3 décadas. «Lo que voy a contarte debió haberse dicho hace mucho tiempo», comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. «Y antes de empezar, necesito que entiendas algo fundamental. Cada decisión que tomamos fue motivada por el amor
y el deseo de protegerte. Miguel me observaba con intensidad, su respiración aún agitada por nuestra discusión anterior, pero su atención completamente enfocada en mis palabras. Las luces cálidas de nuestra cocina iluminaban su rostro, tan parecido al de Lucía en momentos de concentración, un parecido que ahora me preguntaba cómo no había sido obvio para todos durante estos años. Tu padre biológico no fue Eduardo, continué, pero tampoco fui yo quien te dio a luz. La verdad es que tu madre biológica es Lucía. El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo su rostro pasaba por una secuencia de emociones, incredulidad, confusión, conmoción y finalmente una especie de reconocimiento, como si piezas que nunca había sabido que estaban desconectadas de repente comenzaran a encajar. ¿Tía Lucía? Logró articular finalmente. Sus manos, apoyadas sobre la mesa de madera oscura que habíamos elegido juntos durante su adolescencia, se cerraron en puños involuntarios. ¿Cómo es posible? ¿Por qué nadie me lo dijo? Respiré profundamente, preparándome para desplegar una historia que había permanecido cuidadosamente oculta durante toda su vida. Todo comenzó en 1989. Inicié, transportándonos a ambos a un México muy diferente. Lucía tenía 22 años y estaba en la universidad estudiando Derecho. Era brillante, independiente, con todo un futuro por delante. Pero entonces ocurrió algo que no había planeado. Le conté sobre el embarazo inesperado, las circunstancias del padre, un profesor casado sin intención de asumir responsabilidad, y el dilema imposible que Lucía enfrentaba como mujer soltera en el conservador México de los 80. En esa época, Miguel, las opciones para una mujer en su situación eran extremadamente limitadas, expliqué, viendo cómo intentaba imaginar un contexto social tan diferente al que él conocía. El aborto era ilegal y peligroso. Ser madre soltera significaba enfrentar un estigma social devastador que habría destruido no solo su reputación, sino también sus oportunidades educativas y profesionales. Mientras la historia se desplegaba, le expliqué nuestra situación paralela. Mi matrimonio con Eduardo, nuestros años de intentar concebir, el diagnóstico de infertilidad de Eduardo y, finalmente, la propuesta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando Lucía me contó sobre su embarazo, vi una solución que podría ayudarnos a todos, continué. Eduardo y yo podríamos criarte como nuestro hijo, dándote una familia estable y el apellido respetado que Eduardo valoraba tanto. Lucía podría continuar sus estudios y su carrera sin el obstáculo que representaba ser madre soltera en aquella época. Le describí el elaborado plan que habíamos ejecutado, mi falso embarazo, el viaje de Lucía a Monterrey, el nacimiento lejos de ojos curiosos, y el regreso triunfal a Ciudad de México con nuestro hijo recién nacido. Lucía te entregó a nosotros por amor, Miguel, enfaticé, queriendo que entendiera la motivación fundamental detrás de nuestra decisión. No porque no te quisiera, sino precisamente porque te amaba tanto que estaba dispuesta a sacrificar la relación maternal directa para asegurar tu bienestar. Durante esta larga explicación, observé cómo Miguel luchaba por reconciliar esta nueva narrativa con la historia de su vida que siempre había creído. Sus ojos oscuros, tan expresivos desde niño, revelaban una tormenta de emociones mientras absorbía cada detalle. ¿Y mi padre? Eduardo, quiero decir. ¿Él sabía todo esto? Preguntó finalmente, su voz mezclando vulnerabilidad y dureza. Esta era la parte más difícil, explicar las acciones de un hombre que ya no podía defenderse o justificarse. Eduardo estuvo completamente involucrado en la decisión desde el principio, confirmé. De hecho, después de la resistencia inicial, se convirtió en el más entusiasta defensor del plan. Para él, representaba la oportunidad de tener un hijo con sangre familiar, el hijo que su condición médica le impedía concebir naturalmente. Entonces, ¿por qué me dijo lo que me dijo antes de morir? La pregunta surgió cargada de dolor y confusión. ¿Por qué decirme que tú no eras mi madre biológica sin contarme toda la verdad? Suspiré, reconociendo que había llegado el momento de la parte más difícil de nuestra conversación. Eduardo siempre tuvo un temor profundo, expliqué cuidadosamente. Temía que si algún día descubrías toda la verdad, tu conexión con él se vería disminuida o incluso perdida. Al decirte que yo no era tu madre biológica sin mencionar a Lucía, podía sembrar una duda sobre mí mientras mantenía intacta su imagen como tu padre. Era una verdad incompleta diseñada para proteger su relación contigo, incluso después de su muerte.
Vi el dolor atravesar el rostro de Miguel, dolor por la manipulación, por los años de secretos, por la complejidad de emociones hacia un hombre que había amado como padre, pero que le había ocultado información fundamental sobre su identidad. ¿Entonces todo fue una mentira?, preguntó, su voz quebrándose ligeramente. ¿Toda mi infancia, nuestra familia, todo? No, Miguel, respondí con firmeza, alcanzando instintivamente su mano a través de la mesa, un gesto que no rechazó aunque tampoco correspondió. El amor fue real, cada momento de cuidado, cada celebración, cada preocupación y alegría compartida. Todo eso fue genuino. La única mentira fue sobre los detalles de tu nacimiento, no sobre el amor que formó nuestra familia. Miguel retiró suavemente su mano y se levantó de la mesa. Caminó hacia la ventana de la cocina que daba al pequeño jardín interior, su espalda hacia mí, mientras procesaba todo lo que acababa de escuchar. Los minutos pasaron en silencio, marcados solo por el suave tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mi madre. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo finalmente, volviéndose para mirarme. Su rostro mostraba el agotamiento emocional de quien ha tenido que reconsiderar toda su historia personal en el espacio de una conversación. Voy a salir a caminar. Por supuesto, respondí, resistiendo el impulso maternal de seguirlo o insistir en continuar la conversación. Estaré aquí cuando quieras hablar más. Miguel recogió su chaqueta del perchero junto a la puerta y salió del apartamento sin mirar atrás, dejándome sola con 30 años de secretos finalmente revelados y un futuro familiar completamente incierto. La noche que siguió fue una de las más largas y solitarias de mi vida. Cada ruido en el edificio me hacía mirar esperanzada hacia la puerta, anticipando el regreso de Miguel. Cada hora que pasaba, aumentaba mi ansiedad sobre cómo estaría procesando esta revelación monumental, dónde estaría, y si nuestro vínculo, el que había nutrido cuidadosamente durante 3 décadas, sobreviviría a esta prueba extrema. Cerca de la medianoche, cuando la preocupación comenzaba a superar mi resolución de darle espacio, decidí llamar a Lucía. Necesitaba informarle que nuestro elaborado secreto familiar había llegado a su fin y que las consecuencias aún estaban desarrollándose de maneras impredecibles. Con dedos temblorosos, marqué el número que conocía de memoria. Lucía contestó al segundo timbre, su voz instantáneamente alerta a pesar de la hora, como si hubiera estado esperando esta llamada. «¿Carmen? ¿Está todo bien?» «Miguel sabe», respondí simplemente, esas 2 palabras cargando el peso de 3 décadas de secretos ahora expuestos. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que por un momento pensé que la llamada se había cortado. Finalmente escuché una inhalación temblorosa. «¿Cómo?» La palabra era apenas audible. Le relaté brevemente la confrontación, la media verdad que Eduardo había compartido antes de morir, y finalmente, mi decisión de revelar la historia completa. Le conté todo, Lucía, sobre tu embarazo, nuestra decisión, el plan que ejecutamos. Sabe que eres su madre biológica. La reacción inicial de Lucía fue de pánico, su respiración acelerándose audiblemente. Dios mío, Carmen, después de todos estos años, ¿cómo lo tomó? ¿Está enojado? ¿Está bien? Está conmocionado, como era de esperar, respondí, intentando mantener mi voz estable para ambas. Necesita tiempo para procesar todo. Salió a caminar hace horas y aún no regresa. ¿Debería ir a hablar con él? ¿Debería explicarle mi parte de la historia? Las preguntas de Lucía reflejaban la misma incertidumbre que yo sentía sobre cómo proceder en este territorio inexplorado. Creo que deberíamos esperar a que él nos indique qué necesita, sugerí. Ha vivido 30 años creyendo una historia sobre sí mismo que acaba de descubrir que es falsa. Necesitará tiempo y espacio para redefinir su identidad y sus relaciones con todos nosotros. Continuamos hablando durante casi 1 hora, revisando viejas decisiones, expresando temores actuales y ocasionalmente permitiéndonos momentos de reconocimiento sobre lo extraordinario de nuestra situación. Habíamos mantenido este secreto durante tanto tiempo que su revelación nos dejaba extrañamente expuestas, como si un muro protector hubiera sido repentinamente demolido. ¿Crees que algún día nos perdonará?, preguntó Lucía finalmente, la vulnerabilidad en su voz recordándome a la joven asustada que había venido a mí con su terrible dilema 3 décadas atrás. No lo sé, respondí honestamente, pero Miguel tiene un buen corazón, siempre lo ha tenido. Y en el fondo,
Creo que entenderá que lo que hicimos, lo hicimos por amor. Después de terminar la llamada, continué mi vigilia solitaria, repasando mentalmente miles de momentos de la vida de Miguel. Su primer día de escuela, con su pequeña mochila y su sonrisa nerviosa, su primera caída en bicicleta y cómo había contenido las lágrimas, determinado a mostrar valentía, su graduación de preparatoria, tan apuesto en su traje formal, y tantos momentos cotidianos que constituían la textura de una vida compartida, una maternidad vivida día a día durante 30 años. Miguel regresó al apartamento pasada la 1 de la madrugada. Escuché la llave en la cerradura desde el sillón de la sala donde había estado esperando, fingiendo leer un libro que no había logrado captar mi atención. No me moví, permitiéndole el espacio para decidir si quería hablar o retirarse directamente a su habitación. Lo vi entrar, su rostro mostrando signos de agotamiento emocional, pero también una extraña calma, como si las horas de caminata solitaria hubieran comenzado a ordenar el caos interno desatado por mis revelaciones. «Sigues despierta», observó, no como pregunta, sino como simple constatación. «Sí», respondí suavemente. Estaba preocupada. Miguel asintió levemente, reconociendo mi preocupación sin comentarla directamente. «Voy a dormir», dijo después de un momento. Mañana podemos seguir hablando». «Por supuesto. Descansa, hijo». La palabra hijo salió automáticamente, como lo había hecho durante 30 años, pero ahora cargaba un peso nuevo, una conciencia de su complejidad que antes había estado ausente. Miguel se detuvo brevemente al escucharla, como registrando también esta nueva dimensión, antes de continuar hacia su antigua habitación, ahora convertida en cuarto de huéspedes, pero que mantenía muchos elementos de su adolescencia. Esa noche apenas dormí, atenta a cualquier sonido que pudiera indicar que Miguel me necesitaba, pero el apartamento permaneció en silencio hasta el amanecer, cuando finalmente el agotamiento me venció por unas pocas horas. Cuando desperté, encontré a Miguel en la cocina preparando café, su rostro mostrando signos de una noche tan intranquila como la mía. Nos sentamos en silencio, mientras servía 2 tazas, un ritual que habíamos compartido incontables mañanas, pero que ahora se sentía cargado de significados nuevos y no explorados. «Estuve pensando toda la noche», comenzó finalmente, mirando fijamente su taza humeante, «sobre todo lo que me contaste, sobre lo que significa para quién soy, para quién creía ser». Asentí, dándole espacio para continuar a su propio ritmo. «Parte de mí está furiosa», continuó, su voz controlada pero tensa. «Furiosa porque vivieron una mentira durante 30 años, porque tomaron decisiones fundamentales sobre mi vida sin darme nunca voz o elección». «Lo entiendo», respondí suavemente. «Tienes todo el derecho a estar enojado. Pero otra parte de mí», continuó como si no me hubiera escuchado, «está intentando comprender el contexto, las presiones sociales, las limitadas opciones que Lucía tenía como mujer joven y soltera en aquella época. Esta capacidad para considerar perspectivas múltiples, incluso en medio de su propio dolor, me recordó por qué siempre había estado tan orgullosa de la persona que Miguel había llegado a ser, independientemente de los secretos que habían rodeado su origen. «Quiero hablar con Lucía», dijo finalmente, levantando la mirada para encontrar la mía. «Necesito escuchar su versión de esta historia». Asentí, reconociendo lo razonable de su petición. «¿Quieres que la llame ahora?» «No», respondió después de un momento de consideración. «Necesito hacer esto a mi manera. La llamaré yo mismo». Durante los días siguientes, observé con una mezcla de ansiedad y esperanza cómo Miguel navegaba esta nueva realidad. Mantuvo una distancia emocional conmigo que, aunque dolorosa, entendí como parte necesaria de su proceso. Continuó durmiendo en mi apartamento, pero pasaba la mayor parte del día fuera, regresando solo para comidas ocasionales y breves intercambios que evitaban cuidadosamente el tema central que ahora definía nuestra relación. Supe por Lucía que habían tenido una larga conversación en un café neutral, lejos tanto de mi apartamento como de la casa que ella compartía con Javier y sus hijas, las medio hermanas que Miguel apenas comenzaba a reconocer como tales. No me compartió los detalles de esa conversación, respetando la privacidad de lo que consideraba un intercambio necesario entre Miguel y su madre biológica. Fue intenso, fue todo lo que dijo cuando finalmente cedí a la tentación de preguntar, pero creo que fue un paso importante, para ambos. Aproximadamente una semana después de la revelación inicial, Miguel me pidió que nos reuniéramos los 3, él,
Lucía y yo, en mi apartamento. Esta solicitud, la primera iniciativa que había tomado desde que comenzó esta nueva fase de nuestra historia familiar, me dio una esperanza cautelosa de que al menos estaba buscando entender nuestra situación colectivamente, en lugar de retirarse completamente. La tarde designada, preparé la sala con cuidado, como si la disposición de los muebles o la elección de bebidas pudiera de alguna manera suavizar la conversación extraordinariamente difícil que estábamos a punto de tener. Lucía llegó primero, su rostro mostrando el estrés y la falta de sueño que imaginé reflejaba el mío propio. «¿Cómo estás?», preguntó mientras nos abrazábamos brevemente en la entrada. Una pregunta simple que en nuestras circunstancias contenía mundos de significado. «Sobreviviendo», respondí honestamente. «Un día a la vez». Nos sentamos a esperar, la tensión creciendo con cada minuto que pasaba. Cuando finalmente sonó el timbre anunciando la llegada de Miguel, ambas nos sobresaltamos ligeramente, como estudiantes nerviosas ante un examen decisivo. Miguel entró con una expresión de determinación controlada que reconocí de momentos importantes en su vida, el día que presentó su tesis universitaria, la mañana de su primera entrevista de trabajo significativa. Había venido preparado, mentalmente organizado para una conversación que sabía sería definitoria. Nos sentamos en la sala donde tantas veces habíamos compartido momentos familiares, ahora bajo pretensiones completamente diferentes. Miguel tomó la silla individual, dejándonos a Lucía y a mí en el sofá, una disposición que subrayaba sutilmente su posición como interrogador y la nuestra como las que debían responder. «He estado pensando mucho sobre todo esto», comenzó Miguel, su voz más calmada y reflexiva que en nuestra confrontación inicial, «sobre cómo afecta quién soy, quién creía ser, y lo que significa para todos nosotros». Lucía y yo nos mantuvimos en silencio, dándole el espacio para expresar los pensamientos que claramente había estado formulando durante días. «Estoy enojado», continuó, «enojado por los secretos, por las medias verdades, por haber vivido 30 años sin conocer mi verdadera historia. Pero también estoy tratando de entender por qué lo hicieron, el contexto de la época, las presiones sociales que enfrentaban». Hizo una pausa, mirando directamente a Lucía. «No te culpo por no criarme tú misma. Entiendo que a los 22 años, soltera, estudiante, en el México de los 80, no tenías muchas opciones viables». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lucía, lágrimas que había contenido durante 3 décadas de maternidad, disfrazada de simple cariño familiar. «Siempre te quise conmigo», respondió ella suavemente. «Cada día de estos 30 años he pensado en ti como mi hijo, aunque el mundo te conociera como mi sobrino. La decisión de dejarte con Carmen y Eduardo fue el acto más difícil y más desinteresado que he realizado jamás». Miguel asintió lentamente, procesando sus palabras antes de volverse hacia mí. «¿Y tú?», dijo, su voz mezclando emociones complejas. «Asumiste la maternidad de un niño que no era biológicamente tuyo. Lo criaste como propio. Sacrificaste tus propios sueños y ambiciones por mí». «Nunca lo consideré un sacrificio», respondí con honestidad. «Desde el momento en que te sostuve en mis brazos en ese hospital de Monterrey, fuiste mi hijo en todas las formas que importan. La biología es solo una parte de la maternidad, Miguel. El amor, la dedicación diaria, los desvelos, las preocupaciones, todo eso es lo que realmente construye el vínculo entre una madre y un hijo». La conversación continuó durante horas, explorando aspectos de nuestra historia familiar que nunca habían sido discutidos abiertamente. Miguel alternaba entre momentos de comprensión compasiva y arrebatos de frustración legítima por la magnitud del engaño que había definido su vida. «Lo que más me duele», confesó en un momento particularmente vulnerable, «es pensar en todas las veces que podría haber conocido la verdad, todas las oportunidades que tuvieron para ser honestos conmigo y eligieron no hacerlo». «Tienes razón», reconocí. «Hubo momentos, especialmente cuando creciste, en que consideramos contarte la verdad. Cuando cumpliste 15 años, Lucía y yo lo discutimos seriamente. Nuevamente cuando te graduaste de preparatoria, y una vez más cuando cumpliste 25. Pero cada vez, el miedo a perturbar tu sentido de identidad, el temor a tu posible rechazo, nos hizo postergar esa conversación. Y luego, cuando Eduardo enfermó, él nunca quiso que yo supiera», concluyó Miguel, completando mi pensamiento.
Por eso me dijo solo una parte de la verdad antes de morir. Eduardo te amaba profundamente, intervino Lucía, hablando cuidadosamente sobre el hombre que había sido su cuñado y el padre legal de su hijo biológico. Pero su amor estaba complicado por inseguridades que nunca logró superar completamente. Su infertilidad afectó su sentido de masculinidad y valor, de maneras que quizás nunca comprendamos totalmente. Esta conversación sobre Eduardo, analizando sus motivaciones, reconociendo tanto su amor genuino como sus acciones problemáticas, representó quizás el aspecto más complejo de nuestra discusión. Era un hombre que había amado sinceramente a Miguel, que había sido en muchos aspectos un padre dedicado, pero que también había perpetuado un engaño fundamental y, en sus últimos días, había sembrado una verdad parcial diseñada para proteger su memoria a expensas de mi relación con nuestro hijo. A medida que la tarde se convertía en noche, la intensidad emocional de nuestra conversación comenzó a amainar, reemplazada por un agotamiento colectivo y una especie de tregua tácita. No habíamos resuelto todo. Las heridas emocionales creadas por décadas de secretos no se curarían en un día, o incluso en un año, pero habíamos establecido un nuevo fundamento para nuestras relaciones, uno basado en la verdad, por dolorosa e incómoda que fuera, en lugar de ficciones reconfortantes. Necesito tiempo, dijo Miguel finalmente, frotándose los ojos enrojecidos, para procesar todo esto, para entender qué significa para mí, para nosotros. Todo el que necesites, respondimos Lucía y yo casi al unísono. Un momento de sincronía involuntaria que provocó una sonrisa fugaz en el rostro cansado de Miguel. Cuando Lucía se preparaba para marcharse, Miguel la sorprendió con una pregunta que ninguna de nosotras esperaba en ese momento. «Mis hermanas, tus hijas», comenzó, reformulando mientras asimilaba esta nueva realidad familiar. «¿Saben algo de esto?» Lucía negó con la cabeza. «No. Javier sabe, por supuesto. Se lo conté antes de casarnos, pero las niñas, siempre pensamos que era mejor esperar hasta que fueras tú quien supiera primero». Miguel asintió pensativamente. «Son mis hermanas», dijo, como probando la idea. «Medio hermanas, técnicamente. Toda mi vida las he conocido como primas, pero en realidad compartimos sangre directa». «Sí», confirmó Lucía suavemente. «Y si en algún momento quieres que sepan la verdad, podemos hablar sobre cómo hacerlo de la manera más cuidadosa posible». Este intercambio reveló una dimensión adicional de la situación que apenas comenzábamos a considerar. Cómo esta revelación afectaría no solo nuestras relaciones inmediatas, sino también el círculo más amplio de conexiones familiares que se habían formado alrededor de nuestra ficción compartida. Las semanas y meses siguientes fueron un periodo de ajuste para todos. Miguel continuó viviendo temporalmente en mi apartamento, aunque manteniendo una distancia emocional que fluctuaba día a día. Algunos días parecía casi como antes, compartiendo comidas y conversaciones casuales que brevemente nos permitían olvidar la transformación fundamental en nuestra relación. Otros días era un extraño cortés, moviéndose cuidadosamente alrededor de mi espacio y evitando cualquier interacción que pudiera llevar a territorios emocionales complicados. Su relación con Lucía evolucionó a un ritmo similar pero distintivo. Comenzó a verla con una frecuencia que habría parecido inusual bajo nuestro antiguo paradigma familiar: almuerzos semanales, llamadas telefónicas regulares, incluso algunas visitas a su casa que habrían provocado preguntas en el pasado, pero que ahora formaban parte de su exploración de esta nueva conexión maternal. Observaba estos desarrollos con una mezcla de emociones complicadas: alegría genuina por el vínculo que se estaba formando entre ellos, un vínculo que Lucía había anhelado durante décadas, ansiedad sobre mi propio lugar en la vida de Miguel, ahora que la verdad había reconfigurado nuestra dinámica familiar, y ocasionalmente, debo admitirlo, una punzada de celos primitivos cuando escuchaba a Miguel regresar de uno de sus encuentros con Lucía, animado por conversaciones que habían descubierto similitudes o conexiones que nunca habían reconocido previamente. «Es extraño», me comentó Miguel una noche, después de regresar de una cena con Lucía. «Toda mi vida he tenido esta conexión con ella que nunca entendí completamente. La forma en que siempre parecía entender exactamente lo que estaba pensando, cómo compartíamos gustos y disgustos que nadie más en la familia tenía. Siempre lo atribuí a una afinidad especial tía-sobrino, pero ahora
Ahora sabes que es la conexión natural entre madre e hijo, completé suavemente, luchando por mantener mi voz libre de cualquier tono que pudiera interpretarse como resentimiento. Miguel me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. No reemplaza lo que tenemos, Carmen, dijo después de un momento. Es diferente, no un sustituto. Estas palabras, ofrecidas espontáneamente, fueron un bálsamo para ansiedades que no me había permitido expresar completamente, ni siquiera a mí misma. Aproximadamente 3 meses después de la revelación inicial, Miguel me informó que había decidido contarles la verdad a sus medio hermanas, las hijas de Lucía y Javier. A los 15 y 13 años respectivamente, Laura y Daniela habían crecido conociendo a Miguel como su primo, compartiendo celebraciones familiares, vacaciones ocasionales, y la conexión casual pero significativa que caracteriza muchas relaciones entre primos en familias mexicanas unidas. Lucía está de acuerdo, me explicó Miguel mientras discutíamos su decisión. Cree que son lo suficientemente maduras para entender y que eventualmente tendrán que saberlo de todas formas. Pero quería consultarlo contigo también, asegurarme de que te sientes cómoda con esto. Esta consideración, reconocer que la revelación afectaría no solo su relación con Lucía y sus hijas, sino también el delicado nuevo equilibrio que estábamos estableciendo entre nosotros, fue uno de varios momentos que me dieron esperanza sobre nuestra capacidad para construir una relación adulta auténtica, basada en nuestra nueva realidad compartida. La revelación a Laura y Daniela ocurrió durante un fin de semana cuidadosamente planificado en casa de Lucía. Miguel me contó después que las reacciones iniciales habían sido previsiblemente complejas. Shock, confusión, una avalancha de preguntas, y finalmente, una especie de asombro ante la magnitud de la historia familiar que había permanecido oculta durante sus vidas. Laura no dejaba de mirarme fijamente, relató Miguel con una sonrisa triste, como si estuviera buscando partes de sí misma en mi cara, y Daniela simplemente seguía repitiendo: «Entonces eres nuestro hermano, no nuestro primo», como si necesitara decirlo en voz alta para hacerlo real. Esta nueva dimensión de nuestra situación, la revelación expandiéndose más allá de nuestro triángulo original para incluir a la siguiente generación, marcó un punto de inflexión importante. La verdad, una vez confinada a un círculo extremadamente pequeño, ahora existía en el mundo de manera más amplia. No era ya simplemente nuestro secreto, sino una realidad familiar reconocida que tendría que ser navegada colectivamente. Los meses siguientes trajeron ajustes adicionales a medida que todos encontrábamos nuestro lugar en esta familia reconstruida. Miguel comenzó a pasar tiempo con sus medio hermanas de maneras que reconocían su nueva relación, ayudando a Laura con tarea de matemáticas que Lucía y Javier encontraban desafiante, escuchando pacientemente mientras Daniela practicaba para su recital de violín, participando en almuerzos dominicales que gradualmente perdieron su aire de extraordinario para convertirse en una nueva normalidad. Mi propia relación con Miguel continuó evolucionando, atravesando periodos difíciles, pero moviéndose generalmente hacia un nuevo tipo de conexión que honraba nuestra historia compartida, mientras reconocía las complejidades introducidas por la verdad revelada. Hubo momentos dolorosos, como cuando inadvertidamente me refería a algo de su infancia, y él respondía con una mirada distante que me recordaba cómo incluso nuestros recuerdos más preciados estaban ahora teñidos por la conciencia del engaño que los había enmarcado. Pero también hubo momentos de conexión renovada, como la tarde que pasamos revisando viejos álbumes de fotos, donde Miguel ya no buscaba parecidos físicos con Eduardo o conmigo, una búsqueda que ahora sabía era fundamentalmente inútil, sino que examinaba cada imagen con nuevos ojos, reconociendo gestos y expresiones que había heredado de Lucía. «Mira esta», dijo, señalando una foto de su graduación de secundaria donde sonreía con la cabeza ligeramente inclinada. «Es exactamente la misma expresión que hace Laura cuando está orgullosa, pero intenta no demostrarlo demasiado». Estas observaciones, compartidas sin amargura, sino con una especie de curiosidad científica, representaban pequeños pasos hacia la aceptación de su historia recién descubierta, no como una traición definitoria, sino como una complejidad adicional en la narrativa de su vida. El aspecto financiero que había detonado originalmente nuestra confrontación, la solicitud de Miguel para financiar otro emprendimiento, quedó temporalmente olvidado en medio del torbellino emocional de estos descubrimientos. Sin embargo,
Aproximadamente 6 meses después de la revelación inicial, Miguel volvió a tocar el tema durante una cena tranquila en mi apartamento. He estado pensando en ese café que quería abrir, comenzó, observando cuidadosamente mi reacción. Y quiero hablarte al respecto, no como un hijo pidiendo a su madre, sino como un adulto proponiendo una idea de negocios. La distinción me dolió ligeramente. Esa separación explícita entre nuestros roles familiares y lo que él ahora presentaba como una interacción puramente adulta. Pero asentí, dispuesta a escuchar esta nueva aproximación. Te escucho, respondí, manteniendo mi tono neutral. Me di cuenta de que tenías razón en dudar, continuó, sorprendiéndome con esta admisión directa. No estaba realmente preparado, no había hecho la investigación necesaria, no tenía un plan de negocios sólido, estaba repitiendo los mismos patrones que llevaron al fracaso de mis otros proyectos. Esta autorreflexión representaba un nivel de madurez que no había mostrado previamente. Miguel continuó explicando que había comenzado a trabajar con un mentor de negocios, desarrollando habilidades fundamentales y una comprensión más realista de lo que implicaba el emprendimiento exitoso. No estoy pidiendo una inversión ahora, aclaró. De hecho, ni siquiera estoy seguro de que un café sea el negocio adecuado para mí. Lo que estoy haciendo es aprender, preparándome correctamente, para que cuando finalmente decida el camino a seguir, tenga la base necesaria para tener éxito. Me alegra escuchar eso, Miguel, respondí con sinceridad, y cuando llegue el momento, estaré dispuesta a considerar una propuesta bien desarrollada. Gracias, dijo simplemente. Luego, con una ligera sonrisa, añadió, ¿sabes? Lucía dice que mi impulsividad con los negocios probablemente viene del lado de mi padre biológico. Aparentemente, él también era conocido por grandes ideas con planificación insuficiente. Esta mención casual de su padre biológico, un hombre que había permanecido como una figura nebulosa y sin nombre en nuestras conversaciones anteriores, me sorprendió. Representaba otra dimensión de la exploración de Miguel sobre sus orígenes, una que había temido pero que inevitablemente formaba parte de su proceso. ¿Lucía te ha contado más sobre él?, pregunté cautelosamente, consciente de estar entrando en territorio potencialmente delicado. Miguel asintió. Algunas cosas, no mucho. Dice que la relación fue breve y que no lo conoció tan profundamente. Pero me ha compartido pequeños detalles que parecen encajar con partes de mí que nunca entendí completamente. La conversación tomó un giro que me sorprendió cuando Miguel añadió: no tengo interés en buscarlo o contactarlo, si es lo que te preocupa. Comprendo las circunstancias y respeto la decisión que tomaron hace 30 años. Este comentario, ofrecido sin que yo expresara directamente mi preocupación, demostró la profunda intuición que siempre había caracterizado a Miguel, su capacidad para percibir inquietudes no expresadas y abordarlas directamente. Te agradezco que me lo digas, respondí honestamente. Y quiero que sepas que cualquier decisión que tomes respecto a tu historia personal, la apoyaré, incluso si en algún momento decides que quieres buscar más información sobre él. Esta oferta, que habría sido impensable apenas unos meses antes, reflejaba mi propio crecimiento durante este periodo de transformación familiar. Estaba aprendiendo, lenta y a veces dolorosamente, a separar mi identidad maternal del control sobre la narrativa de la vida de Miguel, a reconocer que su exploración de todas las facetas de sus orígenes no disminuía necesariamente nuestra relación, sino que potencialmente la enriquecía a través de una honestidad que había estado ausente durante demasiado tiempo. Aproximadamente un año después de nuestra confrontación inicial, nuestra familia reconstruida enfrentó otro momento definitorio cuando Lucía propuso formalmente incluir a Miguel en celebraciones familiares importantes, como lo que realmente era, su hijo. No simplemente su sobrino. Esto significaba reconocer abiertamente la verdad no solo ante Laura y Daniela, quienes ya estaban ajustándose a su nueva comprensión familiar, sino también ante la familia extendida, tíos, primos, amigos cercanos que habían sido parte de nuestras vidas durante décadas, sin conocer nunca el secreto que habíamos mantenido. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, pregunté cuando Lucía me compartió su propuesta durante una de nuestras cada vez más frecuentes conversaciones privadas. Estas discusiones, antes centradas exclusivamente en coordinar nuestra elaborada ficción, ahora se habían transformado en espacios donde procesábamos juntas los cambios en nuestras relaciones con Miguel y entre nosotras.
No estoy sugiriendo un anuncio formal, aclaró Lucía. No creo que debamos reunir a todos para una gran revelación dramática, pero estoy cansada de las mentiras, Carmen. Estoy cansada de referirme a mi hijo como mi sobrino, de medir cada palabra para mantener una ficción que ya no tiene propósito. Comprendí su agotamiento. El mantenimiento de nuestro secreto había exigido una vigilancia constante durante 3 décadas. Cada conversación familiar, cada reunión, cada interacción casual requiriendo un nivel de autocontrol y atención que resultaba agotador incluso cuando se había convertido en segunda naturaleza. ¿Has hablado con Miguel sobre esto?, pregunté, sabiendo que su opinión sería fundamental en esta decisión. Sí, confirmó Lucía. De hecho, fue parcialmente su idea. Dijo que está cansado de vivir en un limbo de identidad, como lo llamó. Quiere la libertad de relacionarse conmigo como su madre y contigo como la mujer que lo crió, sin tener que cambiar constantemente de narrativa dependiendo de quién esté presente. Esta perspectiva de Miguel me sorprendió y conmovió simultáneamente. La idea de que deseaba mantener relaciones auténticas con ambas, cada una reconocida en su rol real en su vida, representaba una evolución significativa desde los primeros días turbulentos después de la revelación. Si eso es lo que ambos quieren, entonces los apoyo, respondí después de considerar cuidadosamente la propuesta. Pero creo que deberíamos ser estratégicos sobre cómo y cuándo compartir esta información. Algunas personas pueden necesitar tiempo para asimilarla. La revelación extendida, como llegamos a llamarla en nuestras discusiones, ocurrió gradualmente durante los meses siguientes. Comenzamos con los miembros de la familia que considerábamos más comprensivos. Una tía particularmente cercana a Lucía, un primo con quien Miguel siempre había tenido buena relación. Las reacciones fueron predeciblemente variadas. Shock inicial, curiosidad sobre cómo habíamos mantenido el secreto durante tanto tiempo, y ocasionalmente, juicios apenas velados sobre las decisiones tomadas décadas atrás. Lo que no anticipamos completamente fue cómo esta expansión de la verdad transformaría la dinámica no solo entre Miguel, Lucía y yo, sino dentro de todo nuestro círculo familiar extendido. Relaciones que habían operado bajo ciertos entendimientos durante décadas, de repente requerían renegociación. Posiciones familiares que parecían establecidas se volvieron fluidas. La tía Soledad, hermana mayor de mi difunto esposo y siempre una figura dominante en reuniones familiares, se mostró particularmente perturbada por la revelación. ¿Cómo pudieron engañar a Eduardo de esa manera?, exigió durante una conversación tensa en su casa, aparentemente olvidando o ignorando el hecho de que Eduardo había sido parte integral del plan desde el principio. Eduardo no fue engañado, Soledad, respondí con más paciencia de la que sentía. Fue uno de los arquitectos de esta decisión. De hecho, una vez que acordamos el plan, se convirtió en su más entusiasta defensor. «Eso no suena como mi hermano», insistió, su visión de Eduardo aparentemente incompatible con la realidad de sus acciones y decisiones. «Tu hermano era un hombre complejo», intervino Lucía con suavidad pero firmeza, «con deseos y temores que quizás no compartió completamente contigo. Su infertilidad le causó un dolor profundo que pocas personas llegaron a entender». Estas conversaciones difíciles, repetidas con variaciones a medida que más miembros de la familia conocían la verdad, fueron agotadoras, pero también extrañamente liberadoras. Por primera vez en 30 años, podíamos hablar abiertamente sobre nuestra historia familiar real, sin capas de ficción cuidadosamente construidas. Para Miguel, este periodo representó una especie de recalibración de su identidad, no solo dentro de nuestra unidad familiar inmediata, sino en el contexto más amplio de relaciones extendidas que habían formado el tejido de su vida social. Primos que siempre había conocido como tales, ahora ocupaban posiciones genealógicas diferentes. Tíos y tías que habían tenido ciertos roles definidos en su vida, ahora requerían una reconsideración completa. «Es como si todo el mapa familiar que conocía hubiera sido redibujado», me comentó durante este periodo. «Las mismas personas están ahí, pero las líneas que nos conectan son completamente diferentes». Esta metáfora capturó perfectamente la extraña experiencia de mantener continuidad en relaciones personales mientras se transformaba fundamentalmente el marco conceptual que las definía. Las personas no habían cambiado, pero el significado de cada conexión requería reinterpretación. Aproximadamente 18 meses después de nuestra confrontación inicial, cuando las aguas emocionales habían comenzado a calmarse y estábamos estableciendo nuevos patrones de interacción familiar,
Miguel me sorprendió con una invitación inesperada. Había estado saliendo con Elena, una psicóloga que había conocido a través de amigos comunes, durante aproximadamente 6 meses, una relación que parecía más equilibrada y prometedora que sus romances anteriores. «Elena quiere conocerte», me dijo durante una de nuestras ahora regulares cenas de los jueves. «Oficialmente, quiero decir, como mi madre». La especificación, como mi madre, me conmovió profundamente. Después de meses de incertidumbre sobre cómo Miguel me veía ahora, sobre qué lugar ocupaba en su vida redefinida, estas simples palabras ofrecían una claridad que había temido nunca recuperar. «Me encantaría conocerla», respondí, intentando mantener mi voz estable a pesar de la emoción que sentía. «Le he contado todo», continuó Miguel, «sobre ti, sobre Lucía, sobre nuestras circunstancias familiares. Siendo psicóloga, encuentra toda la situación fascinante desde una perspectiva profesional», añadió con una pequeña sonrisa. «Pero más importante, entiende lo significativas que son ambas en mi vida». «¿Ambas?», repetí, queriendo clarificación sobre exactamente lo que esto significaba. «Tú y Lucía», confirmó Miguel. «Le he explicado que tengo 2 madres, cada una con un rol único e irreemplazable en mi vida. La mujer que me dio a luz y la mujer que me crió, ambas esenciales para quien soy». Esta articulación, simple pero profunda, de cómo Miguel había llegado a entender nuestra situación familiar, representó quizás el momento más significativo en nuestro largo proceso de reconciliación y redefinición. No estaba eligiendo entre nosotras, no estaba reemplazando una madre con otra, sino reconociendo la contribución única que cada una había hecho a su vida y desarrollo. La cena con Elena, que ocurrió la semana siguiente, fue reveladora en múltiples niveles. La joven que Miguel había elegido como pareja reflejaba claramente el crecimiento que había experimentado durante este periodo tumultuoso. Inteligente, compasiva y sorprendentemente directa, Elena abordó nuestra inusual situación familiar con una curiosidad respetuosa y una comprensión que sugería una sabiduría más allá de sus 30 años. «Miguel me cuenta que estudiaste medicina brevemente antes de casarte», comentó durante el postre, refiriéndose a un detalle de mi vida que rara vez mencionaba y que me sorprendió que Miguel hubiera compartido. «¿Alguna vez consideraste retomar esos estudios?». La pregunta, aparentemente casual, reveló algo importante. Miguel había estado hablando con Elena no solo sobre los aspectos dramáticos de nuestra historia familiar, sino también sobre detalles más sutiles de mi vida y experiencias. Me había estado viendo, quizás por primera vez completamente, como una persona con mi propia historia, sueños y sacrificios, no simplemente a través del lente limitado de su experiencia como mi hijo. «Lo consideré brevemente después de que Miguel comenzó la escuela», respondí honestamente, «pero para entonces sentía que había pasado demasiado tiempo, que la medicina había avanzado más allá de lo que había aprendido inicialmente». «Nunca es demasiado tarde para regresar a una pasión», comentó Elena, «especialmente en campos médicos donde la experiencia de vida puede aportar perspectivas valiosas a la práctica profesional». Esta conversación aparentemente tangencial representó un cambio sutil pero significativo en mi relación con Miguel. Por primera vez, estábamos comenzando a conocernos como adultos con historias completas y complejas, no simplemente en nuestros roles familiares establecidos. Durante los meses siguientes, este nuevo equilibrio continuó desarrollándose. Miguel comenzó a dividir su tiempo entre mi apartamento, donde había regresado a vivir temporalmente después de nuestra confrontación inicial, y el de Elena. Gradualmente, su presencia en mi hogar disminuyó a medida que su relación se profundizaba, un proceso natural de separación que ahora ocurría sin el peso de secretos no revelados. Lucía y yo también estábamos forjando una nueva relación, una que trascendía nuestros roles anteriores como cuñadas y coconspiradoras en un elaborado engaño familiar. Comenzamos a reunirnos regularmente, a veces con Miguel, a veces solo nosotras, explorando una amistad basada en experiencias compartidas y un profundo entendimiento mutuo que pocas personas podrían comprender completamente. «Nunca imaginé que llegaríamos a este punto», me confesó Lucía durante uno de nuestros almuerzos. «Durante años, parte de mí temía que si alguna vez se descubría la verdad, te perdería a ti y a Miguel simultáneamente, que la verdad destruiría todo lo que habíamos construido. Yo tenía el mismo miedo», admití, «que cuando Miguel supiera la verdad, me vería solo como parte de un engaño,
no como la madre que había sido durante toda su vida. Y en lugar de eso, ambas hemos ganado algo inesperado, reflexionó Lucía. Una relación más honesta con Miguel y una conexión entre nosotras, que es más profunda precisamente porque ya no está definida por el secreto que compartíamos. Esta observación capturó perfectamente la transformación que había ocurrido. El secreto que una vez nos había unido en complicidad, ahora había sido reemplazado por vínculos más auténticos, menos dependientes del engaño compartido y más fundamentados en el reconocimiento mutuo de nuestras experiencias complementarias. Aproximadamente 2 años después de aquella confrontación en la cocina, nuestra familia se reunió para celebrar mi cumpleaños número 55. Alrededor de la mesa estábamos Miguel y Elena, ahora oficialmente comprometidos, Lucía y Javier, sus 2 hijas, las medio hermanas de Miguel, y algunos amigos cercanos que habían sido parte de nuestras vidas durante décadas y ahora conocían la verdadera historia de nuestra familia. La celebración tenía un aire de normalidad extraordinaria, como si la constelación inusual de relaciones que nos unía hubiera existido siempre de esta forma, en lugar de haber sido revelada y reconstruida a través de un proceso doloroso y transformador. Mientras observaba a esta familia reconstruida, no perfecta, aún navegando las complejidades de nuestra historia compartida, pero fundamentalmente honesta de una manera que no había sido posible durante los 30 años anteriores, sentí una especie de paz que había eludido durante décadas. Miguel, ahora de 32 años, había encontrado finalmente un camino profesional que parecía sostenible. Trabajaba en una empresa de tecnología educativa, combinando su creatividad natural con una estructura que compensaba sus tendencias hacia la distracción. Su relación con Elena parecía haberle proporcionado una estabilidad y claridad de propósito que sus relaciones anteriores no habían logrado. Y por primera vez, estaba considerando seriamente su propio futuro familiar, hablando ocasionalmente sobre el deseo de tener hijos propios eventualmente. Durante la cena, después de que todos cantaron las mañanitas y antes de cortar el pastel, Miguel pidió la atención de todos levantando su copa. «Quiero proponer un brindis», comenzó, su voz firme pero cargada de emoción, «por Carmen, a quien hoy celebramos». La sala quedó en silencio, todos atentos a sus palabras. Hace 2 años, descubrí que la mujer que me crió, que me cuidó durante fiebres nocturnas, que revisó mi tarea, que me regañó cuando lo necesitaba y me apoyó cuando más importaba, no era mi madre biológica. Pude ver las expresiones atentas de nuestros invitados, algunos de los cuales aún se estaban ajustando a esta nueva comprensión de nuestra historia familiar. También descubrí que mi tía Lucía, quien siempre había estado presente en mi vida, era en realidad la mujer que me dio a luz. Hizo una pausa, mirando directamente a Lucía con una sonrisa cálida antes de volver su atención hacia mí. Pero lo más importante que descubrí, después de la conmoción inicial y la confusión, fue que la maternidad no se trata de biología, se trata de quién está ahí, día tras día, año tras año. Se trata de sacrificio constante, amor incondicional y la voluntad de poner las necesidades de un hijo por encima de las propias. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro mientras Miguel continuaba. Tengo la extraordinaria fortuna de tener 2 madres maravillosas. Lucía, quien tomó la decisión más desinteresada posible por amor a mí, y Carmen, quien me dio su nombre, su hogar, y 30 años de dedicación diaria sin compartir una sola gota de mi sangre. Levantó su copa más alto, mirándome directamente. Así que brindo por ti, mamá, porque eso es lo que eres, no por obligación biológica sino por elección deliberada, repetida cada día durante 3 décadas. Te amo, y estoy orgulloso de ser tu hijo. Entre lágrimas y aplausos, nos abrazamos. Un abrazo que contenía 30 años de amor, 2 años de reconciliación y la promesa de un futuro donde nuestras relaciones, aunque complicadas y a veces dolorosas, estarían finalmente fundamentadas en la verdad. Esa noche, después de que todos se habían ido y me encontraba sola en mi apartamento, reflexioné sobre el extraordinario viaje que había comenzado aquel día de marzo, tantos años atrás, cuando una joven estudiante asustada me había confiado su embarazo no planeado. La decisión tomada entonces, impulsada por necesidad, compasión y circunstancias complejas, había alterado fundamentalmente el curso de nuestras vidas de maneras que ninguna de nosotras podría haber anticipado. Había sido madre sin dar a luz, había amado a un hijo que no compartía mi sangre, pero que se había convertido en el centro de mi universo,
Había mantenido un secreto durante décadas, pagando el precio emocional de esa duplicidad, solo para descubrir finalmente que la verdad, aunque inicialmente dolorosa, ofrecía posibilidades de conexión más profundas que cualquier ficción reconfortante. Miguel tenía razón en su brindis. La maternidad no se trata fundamentalmente de biología. Se trata de presencia constante, de decisiones diarias de amar y proteger, de la voluntad de poner las necesidades de otro ser humano por encima de las propias. Por esa definición, yo había sido verdaderamente la madre de Miguel durante 30 años, independientemente de quién lo había llevado en su vientre. Y Lucía, a su manera, también había sido madre, una madre que había tomado la decisión más difícil posible por amor a su hijo, sacrificando la relación maternal directa para asegurar su bienestar y oportunidades. Su maternidad se había expresado diferentemente, pero no con menos amor o significado. Al año siguiente, nuestra familia expandida enfrentó otro momento significativo cuando Miguel y Elena anunciaron que estaban esperando su primer hijo. Esta noticia, que en otra época habría sido simplemente una celebración familiar tradicional, ahora venía cargada de significados adicionales y preguntas prácticas sobre cómo explicarían eventualmente a su hijo la compleja estructura familiar en la que nacería. «Queremos hacerlo bien desde el principio», nos explicó Miguel durante una cena donde nos había reunido a Lucía y a mí específicamente para discutir este tema. Nada de secretos, nada de medias verdades, pero también queremos presentarlo de una manera que un niño pueda entender, apropiada para su edad. Esta preocupación, cómo navegar la verdad de manera que fuera accesible sin ser abrumadora, reflejaba cuánto había aprendido Miguel de su propia experiencia. Estaba determinado a que su hijo creciera con una comprensión clara de sus orígenes y conexiones familiares, evitando el trauma de descubrimientos tardíos que él mismo había experimentado. «Creo que la simplicidad es clave al principio», sugirió Lucía. «Los niños aceptan la diversidad familiar con mucha más facilidad que los adultos, siempre que se presente como algo normal y natural». Durante los meses siguientes, mientras esperábamos la llegada del bebé, los tres desarrollamos conjuntamente un vocabulario y narrativa que permitiría al futuro niño entender gradualmente su árbol genealógico único. Abuela Carmen y abuela Lucía serían presentadas como dos abuelas diferentes, pero igualmente importantes, cada una con su propia historia especial, conectada a su padre. Cuando Mateo nació en la primavera siguiente, un bebé sano con los mismos ojos oscuros y expresivos que caracterizaban tanto a Miguel como a Lucía, la alegría que sentía al sostenerlo por primera vez fue indescriptible. Aquí estaba la prueba viviente de que nuestra familia había sobrevivido no solo a la revelación de un secreto devastador, sino que había emergido con relaciones más fuertes y auténticas que antes. Ver a Lucía sostener a su nieto, las lágrimas corriendo libremente por su rostro mientras Miguel observaba con una mezcla de orgullo y emoción, fue uno de los momentos más poderosos de nuestro viaje compartido. 3 generaciones conectadas por lazos tanto biológicos como emocionales. Una familia cuya definición había sido reescrita, pero cuyo amor permanecía constante. Hoy, a mis 57 años, contemplo el tejido complejo de relaciones que constituyen mi familia y siento una gratitud profunda por todas ellas, incluso por los momentos difíciles, las verdades dolorosas y los desafíos que hemos enfrentado juntos. Porque a través de ellos, hemos descubierto una verdad fundamental sobre el amor familiar, que trasciende la biología, sobrevive a los secretos, y puede, con trabajo y voluntad, emerger fortalecido incluso de las revelaciones más difíciles. Mi hijo dijo: «Tú no eres mi verdadera madre», y tenía razón en un sentido estrictamente biológico, pero la verdad que le revelé, la historia completa de amor, sacrificio y familia que había dado forma a su vida, le mostró que la maternidad verdadera se define por el amor constante y las decisiones diarias, no por la sangre o el ADN. Y en ese sentido más profundo y significativo, siempre he sido y siempre seré su verdadera madre, junto con la mujer valiente que lo trajo al mundo y tomó la decisión más difícil por amor a él. Somos una familia forjada no por expectativas convencionales o conexiones biológicas simples, sino por elecciones deliberadas, amor persistente, y ahora, finalmente, por la verdad completa que todos merecíamos conocer. El viaje que comenzó con palabras hirientes lanzadas en un momento de ira. «Tú no eres mi verdadera madre»,
culminó en una comprensión mucho más profunda y matizada de lo que realmente significa ser madre, ser hijo, ser familia. Una comprensión que ninguno de nosotros habría alcanzado si hubiéramos continuado viviendo en la sombra de un secreto que, aunque nacido del amor y la protección, había limitado la autenticidad de nuestras conexiones durante demasiado tiempo. Al final, la verdad que Miguel nunca imaginó no fue simplemente la identidad de su madre biológica, sino la revelación de que el amor familiar puede existir en formas múltiples y complejas, todas igualmente válidas, todas igualmente poderosas cuando se fundamentan finalmente en la honestidad y el reconocimiento mutuo de nuestras historias compartidas.